Hola chicos, podcast habitantes, bienvenidos a otra historia más, otro espacio armónico, inspirador, en el que lograremos sembrar y cosechar sentidos, emociones y nuevos propósitos, nuevas ideas y nuevos talentos. Hoy tenemos, ya se me están acabando los adjetivos con estas personas maravillosas que nos vienen acompañando, pero, pero que se nos vuelva moda la oportunidad de sembrar y multiplicar en este propósito llamado creación de valor. Hoy tenemos a Robert, un cirujano plástico que en el día a día de nuestra vida tuve la oportunidad y ¿cómo llamarlo? La especialidad de poder disfrutar con él, disfrutar de estos talentos excepcionales. Robert, yo te tengo un aprecio, un cariño particular, porque tuviste la oportunidad de curar una situación de un ser humano que amo profundamente, como dijo, y conocí tu capacidad de conectar en simpatía con tus pacientes, cirujano plástico. Roberto Cardona, bienvenido a Epic People con tu etiquete de evolución a territorio desarrollado a Burrabal. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu generosidad de tiempo en acompañarnos el día de hoy y gracias por esta conversa para venir a sumar y multiplicar a nuestras audiencias. Leo, no, gracias por la invitación. Acá, Muy larga la introducción. No, Me pego mis inspiradas, hermano. Leo se inspira, Ya pero eso trato está muy bien. de conectar y multiplicar. Tiene flow. Hombre, Leo, no, gracias por la invitación. Aquí presto a hablar del tema que te guste y del que podamos aportar algo precisamente para que la gente que nos escucha encuentre opciones, encuentre ideas, se identifique o no, o nos cuente también después en los comentarios, en otras entrevistas, qué piensa. Exacto. Esto finalmente en algún momento Epic People yo creo que va a trascender en un congreso de talentos épicos, pero eso llegará en un momento. Toda evolución tiene su día de madurez. Entonces esperaremos y abrazaremos ese momento maravilloso. ¿Para quién es el programa? Bueno, hoy va a ser una entrevista típica porque vamos a tener a nuestro chico mesero conversando acá. Muchas gracias. Suelo no editar las entrevistas y pues nada, es parte de esta oportunidad de seguir fluyendo en nuestra comunicación de Epic People. Robert, sé que estás involucrado o has venido estudiando unos escenarios de evolución médica alrededor de cómo las emociones impactan positivamente los diagnósticos o las enfermedades. Soy ignorante, soy ingenuo en esta área, sé que tienes más expertise en esta área. Cuéntanos de pronto o descríbenos desde tu óptica y tu conocimiento en lo que estás, que eso fue lo que nos motivó a poder comunicar a nuestras audiencias esto. Cuéntanos un poco de lo que estás ahora. Bueno, Leo, yo le cuento que es un concepto muy interesante y para que la gente se contextualice. Entonces yo tengo que empezar por lo que hago. Yo soy cirujano plástico, reconstructivo y estético. Okay. Como tal, llevo ya muchos años dedicado a esto. Y el enfoque mío fue muchos años reconstructivo y en este momento es un enfoque netamente de cirugía estética. Eso es lo que yo hago. Pero ¿por qué vamos a terminar conversando del tema por el que partiste? ¿Por qué terminamos hablando de, por qué un cirujano plástico termina hablando de pensamiento positivo? Okay. Entonces hay dos conceptos y es el concepto de rejuvenecimiento o de juventud o de mantenernos joven como punto de partida, de tal manera que la gente entiende, a mí me gustaría mantenerme joven la mayor cantidad de tiempo posible. Eso es, cualquier persona quisiera eso. Y si nos vamos a la historia de la humanidad, eso es lo que han buscado los grandes líderes, los
grandes emperadores, los reyes, todos quieren entender el concepto de eterna juventud, pero uno tiene que entender ese concepto más allá y ese concepto realmente es un concepto muy simple, un concepto de salud, ¿cierto? Sí. El concepto de real, lo que hay detrás de la juventud es la salud. Estoy joven, estoy bien. Entonces yo parto de lo que yo llamo hay un rejuvenecimiento desde afuera, es decir, yo puedo rejuvenecer desde afuera. Y ahí es donde tienen cabida todas las cirugías estéticas o cirugías reconstructivas. Estoy haciendo un rejuvenecimiento desde afuera, porque inevitablemente con el paso del tiempo todos vamos teniendo una serie de cambios que nos empiezan a cuestionar, porque cuando usted está joven, usted no se da cuenta, Es digamos, deporte. estar joven es un Fluye. sentir, sí, usted no dice como estoy de joven, eso Sí. usted no se da ni cuenta. Como tengo este tendón de bien. Exacto. Aquí los cuestionamientos empiezan cuando empiezan a aparecer cosas que precisamente te están diciendo, ya no estás tan joven. Se está oxidando nuestra maquinaria. Algo está mal. Digamos, tienes un carro nuevo, ese carro no pone problema para nada y tú vas bien por la vida, pero llega un momento de pronto en que el carro te presenta alguna falla, entonces tú dices, ven, espera, ¿qué pasó? ¿En qué momento pasó esto? Entonces hay unos remedios o hay unas circunstancias. Uno, para lo que es el concepto de cirugía estética o reconstructiva, y es que yo rejuvenezco desde afuera. Hago una cirugía de nariz, hago una cirugía de párpados, hago una cirugía de contorno corporal, hago una cirugía de mama. Eso es un rejuvenecimiento desde afuera y es lo que yo hago, pero ese es el punto de partida de mi inquietud y ¿es suficiente con una cirugía? Claro, porque finalmente tú estás entregando al mercado una oferta de valor y es con mi protocolo, procedimiento, lograrás tu propósito. Pero ¿cuánto tiempo te va a durar tu propósito? Empieza un concepto de cuánto le va a durar esta cirugía. Empiezan, por ejemplo, preguntas de cuál es el momento adecuado para hacerse una cirugía, ¿cierto? Empiezan una cantidad de preguntas que me cuestionan a mí como cirujano y entonces yo digo, venga, hay un rejuvenecimiento desde afuera que lo tenemos claro, que somos expertos en eso, que sabemos hacerlo, pero yo empiezo a hacerme la pregunta y es, ¿existe la posibilidad de un rejuvenecimiento desde adentro? Y una pregunta, Robert, ¿eso es tendencia entre los cirujanos o es más atípico escucharlo entre el gremio? Yo diría que es atípico en el gremio, pero sí se está convirtiendo en una tendencia mundial. Okay. Y es el punto de partida. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, la pregunta es, ¿existe la posibilidad de yo rejuvenecerme desde adentro? O digamos, casi que la pregunta a futuro es, ¿será que en el futuro, como en algunas películas que ya todos hemos visto, existirá una máquina donde yo me meta y me rejuvenezca o me alivie de las Pero eso finalmente es externo, sigue siendo externo. No, porque esta es una máquina, esta máquina no te opera, esta máquina te cambia la dinámica, te cambia la programación. Ese es el punto desde que nos estamos pasando de un elemento netamente pero entonces, técnico. Yo, sí, de acuerdo. Cuando yo hago una cirugía, eso es un elemento externo, yo estoy interviniendo. Ya te entiendo, que modifica. Pero aquí yo estoy modificando desde la célula. Entonces ahí hablo yo de un concepto. Ese concepto es el que yo llamo rejuvenecimiento celular, que tiene varios elementos. Entonces es la duda, la inquietud y es por donde empiezo a tratar de entender la dinámica de, venga, ¿por qué nos hacemos viejos? Listo, y yo le hago una contrapregunta, Robert. En un principio, cuando lo leí y cuando lo interpreté, yo lo concebí fue de otra forma, no como una máquina que me permitiese, ya no de una manera invasiva, con un elemento, un objeto físico, sino puede ser, no sé, electromagnético en este caso, o cosas similares, sino que lo vi más desde el pensamiento, desde el origen que tú puedes, y hay una serie, y me llamó muchísimo, y me llamó poderosamente la atención porque yo soy, o mi vocación personal siempre ha sido como, yo voy al médico cuando esté puteado, cuando esté mal.
Y mientras voy al médico y mientras tengo la cita, trato de biodescodificarme. Exacto. ¿Y qué es la descodificación? Es qué emoción pudo haber generado eso. Hay casos de cánceres de testículos que murió el hijo y genera cáncer de testículo. Claro. Entonces, si uno se hace consciente de sus emociones, probablemente generas mucho bienestar. En mi caso personal, te lo cuento, yo tengo 42 años y me sigo viendo y me sigo sintiendo de 25 en el espejo. Y si tú me preguntas a mí cuál ha sido mi medicina, la sonrisa, el indicador de disfrutar la vida, de ser generoso en el ser, de amar incondicionalmente a las personas que tú has delegado tu confianza, creo que es un excelente protocolo por el cual puedes seguir rejuveneciendo, pero desde mi ignorancia. Ni te puedo decir ni acreditar eso con temas científicos, solamente desde mi sentir. Entonces, desde lo que nos estás conversando, diríamos que ese enfoque sería con maquinaria que influye No, o cómo sería sí, no, sí, no, es que eso es lo eso es lo interesante. que quiero Eso comprender. es lo interesante. Okay. Entonces, venimos en este momento de elementos muy técnico-quirúrgicos. Cuando hablamos de rejuvenecimiento en este momento, estamos hablando de unos doctores haciendo unas cirugías o de algunos equipos que me permiten hacer cierto tipo de cirugías. Y cuando hablamos del concepto de rejuvenecimiento, incluso la gente se limita a estructuras de piel, a la cara, ¿cierto? Sobre todo a la cara, a la piel, ¿cierto? Pero yo estoy Reconstrucciones hablando, cuando sí, son sí, accidentes. así es, exacto, eso es cierto, pero inclusive el concepto de rejuvenecimiento per se hoy en día todavía está muy asociado a ciertas cirugías o a ciertos equipos con cierta tecnología que me permiten. Pero aquí nosotros nos estamos metiendo, y cuando hablamos también de ese concepto de reconocimiento desde adentro, precisamente estamos hablando, primero que vamos a meternos a la estructura básica de la vida, que es una célula. Okay. Vamos a entender qué es lo que pasa en esa célula y al irme a ese concepto celular, yo ya estoy metiendo a cualquier órgano. Sí. Es decir, ya no estoy limitado al contorno, a la piel, estoy metido en un corazón, en un pulmón, en un riñón, ¿cierto? En un hígado. Estamos yéndonos al concepto básico de cualquier estructura funcional y vamos entendiendo cómo es que funciona esta máquina en la que nosotros estamos alojados. Ese mínimo nivel de granularidad biológico. Sí, exacto, ese mínimo nivel. Entonces, precisamente, y vamos a llegar al tema del pensamiento, pero el recorrido mío es a la inversa. Okay, Entonces yo estoy haciendo, ese es sí, cierto, nuestro storytelling. exacto, el recorrido mío fue a la inversa. Yo soy cirujano, parto de lo que hago en la cirugía y trato de entender por qué nos ponemos viejos. Y eso uno lo cuenta hoy como una historia, pero realmente estamos hablando de años de tratar de entender esa dinámica, que uno la cuenta muy simple, pero voy a tratar de resumirla de la siguiente manera. Nosotros, los seres humanos o un ser vivo, estamos hablando de los eucariotes, funcionamos como una supercomputadora, esa es mi teoría. Nosotros somos una supercomputadora, entonces tal vez el concepto divino de la creación parte de que el tipo lo que hizo, qué susto esta conversación. el tipo, ese concepto de Dios, ese concepto tal vez él lo que hizo fue que desarrolló una supercomputadora. Okay. Y ya si vamos al concepto evolutivo, lo que nosotros hemos es, a lo largo de millones de años de evolución, lo que tenemos hoy son unos códigos de programación. Funcionamos igual que en la computadora, sino que no estamos programados con ceros y con unos, sino con unas bases de nucleótidos, que son adeninas, guaninas, timinas y citosinas. Okay. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería el lenguaje de programación? Ese es el lenguaje de programación. Ese es el lenguaje de programación. Nosotros tenemos ese lenguaje de programación que es la cadena genética, que es la doble hélice o la cadena genética. Okay. Entonces, dentro del diseño de la computadora que somos, dentro del diseño, tenemos que entender que nuestro código de programación es una tira. Sí. Una tira. Esa tira mide 2 metros. Si la cogemos y miramos, es una tira de 2 metros que está enrollada, que está envuelta en unas unidades que se llaman una histona.
Me explico aún mejor. Si nosotros nos vamos a todos en la escuela nos enseñaron como los componentes básicos de una célula. Entonces, una célula eucariótica tiene, la célula como tal tiene una estructura interna muy importante que se llama el núcleo celular. En ese núcleo celular, ¿qué está albergado? Está albergado la codificación de programación, el código de programación. Sí. Y entonces ahí hay un primer elemento clave para entender esto y es que, como le estaba diciendo, en una célula el código de programación mide 2 metros. Si lo escribiéramos como en una secuencia lineal, son 2 metros de tira. Pero lo que usted tiene que entender es que un núcleo celular mide 5 micras, es decir, mide 5 milésimas de milímetro. Okay. Entonces lo que tenemos que entender es que la persona que diseñó esta vaina o lo que nos diseñó, Sí, el ser que supremo, lo hizo quien posible. diseñó esto, lo que hizo, y una de las cosas que hizo específicamente hablando de los eucariotis fue, la primera pregunta que le hicieron es, ¿usted qué va a hacer con esa tira de 2 metros? Porque su primer reto es guardar esa tira en un espacio que mide 5 milésimas milímetros. ¿Sí me hago Sí, entender? sí, sí. Y dentro del diseño, dentro de la ingeniería que tenemos, él lo que hizo fue enrollarlo, como si fuera un carrete de una cometa. Okay. Entonces lo enrolló en unas unidades que se llaman las histonas. En cada histona caben 2 vueltas y media de cadena. Se me acaba esa histona, necesito ir por otra histona y eso va formando unos grupos que toda la vida los hemos conocido, que llaman cromatina, y cuando yo junto todos esos rollos en un rollo más grande o los organizo de alguna manera, lo que yo tengo es un cromosoma. Ah, perfecto. Una pregunta, Robert. Ya nos avanzamos un poco en la dinámica científica a la cual estás abocado, pero quisiera saber cuál fue ese momento inspiracional que tú dijiste, quiero explorar esto. Ah, no, O sea, esa, después de qué operación, claro. después de qué momento y qué fue lo que le disparó y cuál fue la fuente primaria que tú dijiste, me gustó esto. Entonces, voy a poner un ejemplo. Después de operar a Francesco del dedo, resulté buscando en Google y un artículo de Harvard Review o de Oxford me permitió decir, voy a darle doble clic a esto. ¿Cómo Sí. fue ese momento? Sí, entonces por eso te digo, yo llego a la inversa. El punto de partida, es decir, es entender por qué nos ponemos viejos o por qué nos Sí, engordamos. o sea, venías con esa pregunta. Sí, yo venía con esa pregunta y el primer elemento por donde empecé a explorar fue como todo el tema de la nutrición, entender por qué es tan importante todo el concepto nutricional. Esa fue mi primera exploración. Y ya metido en ese mundo, alguien alguna vez, una persona, un médico y una doctora muy importante aquí en Medellín, me tiraron un dato y me dijeron, ¿Podemos decir de quién es? sí, Sergio Castro y su esposa Lina. Gracias. Lina es experta en genética, ellos me empiezan a hablar a mí y una vez me dicen, porque llegué también a todo lo que es la línea de la cosmecéutica, todo lo que son líneas cosméticas para tratar de entender, y ahí es donde empieza el punto, si usted me dice, es una discusión que teníamos en ese momento, entonces es que hay una crema que quita las arrugas, se decía. Y en ese momento toda la comunidad científica, por lo menos partiendo desde el mundo de la cirugía plástica, uno decía, eso es puro cuento. ¿Cómo van a decir que hay una crema que quita las arrugas? Eso no tiene razón de ser. Pero eso es una respuesta que se da por desconocimiento. Es decir, eso se da por desconocimiento. Entonces, ese es el momento en el que yo empiezo a llegar, claro. Porque cuando yo me siento a hablar con Lina y con Sergio, ellos me dicen, hay una proteína que se llama la SIRT, S-I-R-T. Y hay unos estudios donde se demuestra que una ¿Estudios de dónde? Esos son estudios, en ese momento los hacía una gran empresa de cosmecéutica, hay una empresa en ese momento todavía existe, es una de las grandes marcas de cosméticos, se llama Aristri. ¿Aristi? Aristri. Eso es una de las líneas del grupo Amway. ¿Cierto? Perfecto. Ellos tienen una línea cosmética que es Aristri y Aristri tenía en ese momento un suero para rejuvenecer la cara. Entonces, la teoría que se plantea, ellos son expertos en el área, entonces Lina y Sergio me dicen,
este suero funciona porque restablece la actividad de la SIR. Y yo dije, ¿y eso qué es? Y ellos me muestran unos estudios publicados por sus líneas de investigación, son líneas de investigación de Arist y de la empresa, se llama Alticor, es una de las empresas más grandes del mundo de los multiniveles, y me muestran el estudio y me muestran una célula marcada con inmunofluorescencia y me dicen, esto es una célula de piel vieja y le medimos y le hacemos marcación de actividad de sirtuina y la fluorescencia era, a ver, una célula joven y se veía muy fluorescente. Y luego me dicen, esto es una célula ¿Podría vieja. decirse que una célula joven tiene brillo? Tiene brillo si yo le hago marcación con inmunofluorescencia a la actividad de SIR. Ok. Ya vamos a entender un poquito más que SIR. Qué Ellos bonito. me muestran eso y luego me muestran una célula dentro del mismo estudio con marcación con inmunofluorescencia. Hacen la marcación celular y me muestran y me dicen, esta célula está envejecida y la célula se ve apagada, es decir, se perdió la actividad de esa proteína. Entonces dicen, esta es la manera como estamos demostrando que cuando usted está joven, usted lo que tiene es muy buena actividad de SIR y cuando usted está viejo, usted pierde la actividad de esa proteína. Bueno, y con respecto a la acreditación del mundo científico, yo te voy a poner un ejemplo. Ahí qué papel juegan Oxford, Harvard, Stanford, todas estas comunidades científicas que probablemente a lo largo de décadas han venido sembrando y consolidando un branding de acreditación. ¿Ellos cómo comulgan con toda esta dinámica? No, es claro, es que yo, todo lo que la conversación que nosotros estamos teniendo, parte de lo que llamamos nosotros hoy en día el mundo de la ciencia, es decir, lo que llamamos medicina basada en la evidencia y lo que Okay. estamos hablando es de información completamente validada y completamente Por la demostrada comunidad científica. por la comunidad científica. Sí, no es que a mí me ocurrió No, hablar de esto, yo eso lo sé, sino exacto. que Sí, estamos y en eso, compartiendo a la claro, audiencia el el origen, interpretar el eso. interpretar. Sí, estamos hablando de la información científica. Esa información científica se produce en las grandes instituciones en el mundo que producen información para la ciencia y que se publica dentro de unas bases que nosotros llamamos las bases indexadas, es decir, son sitios donde está la información almacenada, es una información que ya previamente pasó una cantidad de filtros y que nos genera confianza, ¿cierto? Perfecto. Nuestra audiencia, particularmente nosotros desde la primera temporada, hemos sembrado o hemos venido consolidando una confianza desde el punto de vista de entidades centrales de confianza. Por ejemplo, a nivel económico, lo que hoy conocemos como confianza económica lo entregamos a la FED, al Fondo Federal de los Estados Unidos, donde se genera la moneda norteamericana, el dólar. ¿Cuál sería el equivalente FED? ¿Cuál sería el equivalente Naciones Unidas de la medicina? No, el equivalente, eso se llaman las bases de datos. Hay dos bases de datos muy importantes para nosotros, pues que estamos en el mundo occidental. La base de datos se llama el PubMed, que es la biblioteca americana. PubMed, se llama PVMED, PubMed. Okay. Esa es la biblioteca central de los Estados Unidos, ahí es donde se maneja toda esa información. Okay. Para el grupo europeo se llama Embase, esa es la base de datos europea. Perfecto. Esas son entonces me imagino que los grupos científicos con el protocolo de paper desarrollan una socialización de conocimientos y habrá algunos papers que se gradúan más que otros y se publican. Al ser publicados es porque ya la comunidad los acepta. La comunidad, sobre todo, ellos parte de una publicación, tú eres un grupo científico, está haciendo una investigación, esa investigación tiene que demostrar unos estándares de calidad, tiene que demostrar unos estándares éticos, tiene que demostrar unos estándares de análisis de datos y una vez tú tienes esa investigación en el área que tú quieres, la vas a enviar a una revista científica. Esa revista científica va a validar efectivamente que lo que tú dices que hiciste cumple con unos protocolos de rigurosidad y si consideran que cumples con todos esos protocolos, ellos publican en su revista científica, pero precisamente una revista científica tiene validez
en la medida en que está indexada en estas Claro bases que de sí. datos. No, listo, perfecto. Entonces ya tenemos ese momento inspiracional en donde te vocacionas, tienes ese engranaje en el cual te motivas a profundizar el tema y llegamos ya al conocimiento técnico que nos acabas de compartir. Luego de llegar al cronosoma, ¿qué sigue? Exacto. Entonces, me voy a devolver para este momento donde yo digo, ¿qué es esto? Es cuando Lina y Sergio me dicen, mire, esto se Ok, llama una CIO. Y entonces yo dije, ¿qué es eso? Porque no lo conocía yo. Y de ahí para acá, eso fue hace unos 8 o 9 años, empiezo a hacer un rastreo para entender qué es la CID, para entender qué es eso. Y me vengo haciendo un rastreo por años hasta que en los últimos 5 o 6 años empieza ya realmente a brotar información desde todas estas bases de datos científicas, ok. entendiendo que es una citruina. Lo que pasa es que es una información un poco técnica, Sí, total. con unos tecnicismos que a veces ni siquiera para uno como médico Hablemos para son. que nuestra audiencia le sea lo suficientemente digerible. Trata de hacerle símil a una cocina. Exacto, sí, es muy Entonces, fácil. si vamos a cocinar algo, ¿cómo hacemos un buen café? ¿Cómo hacemos un buen té? Exacto. Ese ejemplo es muy, ese ejemplo es muy bueno y entonces son muchos tecnicismos y es tal vez la razón por la cual ha sido difícil interpretar. Ok, Y lo que yo, la habilidad que yo digerirlo, quiero exacto. es de llevar eso del tecnicismo a contarlo como una historia muy simple. Entonces, Exactamente. la historia parte de lo que decíamos ahorita. Nosotros funcionamos como una computadora Sí, y esa información está almacenada en el núcleo celular, en esa cadena genética. Es decir, vamos a asimilar esa programación simplemente a un archivo de texto, a un archivo de Word, ¿cierto? sí. Eso es un archivo de texto que mientras esté bien escrito y no tenga errores ortográficos o errores de redacción, va a funcionar bien. Me explico. Cuando dices errores ortográficos, ¿te refieres a que no tienen brillo? ¿Aquí no tienen que? ¿Brillo las células? No, O sea, no. ¿cómo Mira, equivaldríamos? te voy a poner un ejemplo. Estar joven es decir, ¿qué es estar joven? Es conservar la originalidad del texto. Voy a poner un ejemplo para el texto. Ah, ok. Entonces vamos a suponer que el texto dice, eh, mi papá está en la casa. Eso es un texto, eso es un archivo de Sí, texto que dice mi papá está en la casa. Entonces mi papá está en la casa es un archivo mientras esa sea la originalidad del texto, usted está joven. ¿Qué es perder la originalidad del texto? Es cambiar, es cambiar la secuencia, el orden en el que están escritos esas letras. Entonces ya no dice ah, mi papá está en la casa, sino mi papá está de casa. ok, Cambió completamente el sentido ok, del texto. ok, ok. Entonces, si el archivo, si estar joven es tener un archivo original con el que nosotros venimos programados, estar viejo es cambiar ese texto. Ok, Mi papá está de casa es un significado completamente distinto a mi papá está en la casa. ¿Y listo. qué fue lo que pasó? Pasó, por ejemplo, que cambiamos la S de la casa por la Z de casa y cambió completamente el significado de esa palabra, ¿cierto? Entonces, mi papá está de casa, ya cambiamos en la casa por de casa, cambiamos por una D. Listo. ¿Por qué es tan importante esto? Entonces, ahí está la respuesta a por qué nos ponemos viejos. ¿Qué es ponerse viejo? Es cambiar ese código, es cambiar una letra, es cambiar ¿Y una cómo se coma, es cambia? cambiar un Finalmente son espacio. factores externos, Exacto. Entonces, eso es lo bonito. incluso internos. Hay unos factores internos y unos factores externos que van a hacer que mi archivo de texto cambie más o cambie menos. Ok, Entonces, vamos a partir de dos elementos muy importantes. Nosotros comemos, o sea, uno por qué tiene que comer 3 veces al día, o uno por qué tiene que respirar tantas veces por minuto. Es muy sencillo. Cuando nosotros consumimos los alimentos, estamos consumiendo el concepto, todo lo que son macronutrientes, vamos a suponer que es un edificio, entonces vamos primero a construir el edificio, necesitamos materiales, por eso es que nosotros tenemos que buenas consumir proteínas, alimentos todo, todo el sí. tiempo, ¿cierto? Y
hay unos elementos que se llaman los micronutrientes, que son minerales, vitaminas, fitonutrientes. Son otros elementos que necesitamos en menor cantidad que los macronutrientes, pero que son completamente esenciales. Si construyo un edificio, va a necesitar un toma de la luz, voy a necesitar una salida 220. Esos son los pequeños elementos que no son en grande cantidad, pero que son supremamente importantes. Una vez yo ya tengo construido el edificio, entonces yo necesito hacerle mantenimiento. Eso es lo que pasa con usted. Usted es un bebé y usted crece, el edificio ya está construido. Ahora hay que hacerle mantenimientos a ese edificio. Pero uno, en términos generales, come para tener todos estos elementos. Y hay un elemento y es, yo tengo que conectarme como al sistema energético. Si yo construí este edificio, yo tengo que conectarlo a la energía para que el edificio pueda funcionar. Entonces, el hecho de nosotros estar vivos requiere que constantemente estemos produciendo y consumiendo energía. Sí. La energía que nosotros consumimos la llama, técnicamente se llaman unidades de ATP, se llama una ATP. Esa ATP se produce en otra estructura celular. Mira que ya tocamos una estructura celular que es el núcleo. Sí. Hay otra estructura dentro de la célula que se llama la mitocondria. Sí. Todos la hemos escuchado. ¿Qué es la mitocondria? Es la central de producción energética de la célula. Ahí que se produce ATP. ¿Cómo se produce ese ATP? Prácticamente todas esas cosas que usted come se metabolizan y se convierten a una sustancia que se llama acetil-CoA. ¿El acetil-CoA qué es entonces finalmente? El acetil-CoA es como el combustible que le echamos a esa maquinita que produce energía para que produzca energía. Entonces le echamos a esa maquinita en la mitocondria acetil-CoA para que produzca ATP, que es la energía que necesitamos para ser funcionales. Pero secundariamente, esa maquinita, digamos, tiene un desagüe, un exhausto, si fuera como el ejemplo de un carro. Sí. Y por ese exhausto, cuando se da todo ese ciclo, eso se llama el ciclo de Krebs, y lo que se produce es como un residuo, que se llaman los radicales libres. Entonces ese es el residuo. Lo que sale por ese exhausto es una cosa que se llama un radical libre. Entonces, gran parte de lo que nosotros consumimos lo convertimos en energía a través de este ciclo. Metemos acetil-CoA a esta maquinita produce energía, pero produce un residuo que se llama el radical libre. ¿Y el radical es el que cambia el...? ¿El radical libre qué es? Exacto. El radical libre hay que entenderlo como si fuera un misil no dirigido, o una bomba, o un cilindro de esos que lanza la guerrilla. Y podría decirse que cuando tienes buen protocolo de alimentación, no produces ese exhausto. Esa pregunta está muy, muy interesada. Pero venga, yo le redondeo y le termino una cosa y caemos a ese punto para no... Porque vuelvo y te digo, son varios elementos, pero funciona muy bonito. Entonces, como residuo se produce ese radical libre, y ese radical libre inmediatamente trata de aparearse. Un radical libre de oxígeno inmediatamente trata de buscar con qué aparearse, y ahí es donde se comporta como misil. Se va para ese código genético, para ese archivo de texto, y cambia la letra, la bombardea. Entonces cambia la Z por una S, o la S por una Z, o una D por una N. Eso es dañar ese código de texto. ¿Y quién es el que está agrediendo ese sistema de codificación? Ya dijimos, el radical libre. Entonces de ahí viene la pregunta. Entonces, ¿cómo controla el organismo, cómo controla ese radical libre? Por eso es que nosotros todo el tiempo estamos respirando. ¿Cuántas veces hay que respirar por minuto? 15, 16 veces, 12 veces por minuto. Cuando yo tomo el oxígeno hace las veces como de seguridad. El oxígeno es ¿qué hace el oxígeno? Coge el radical libre y lo aparea y lo convierte en agua. Por eso es que nosotros todo el tiempo estamos respirando. Agua. Nosotros todo el tiempo estamos respirando, y por eso no podemos dejar de respirar, porque cuando nosotros respiramos estamos cogiendo todo ese río de desechos que está saliendo de esa mitocondria, que es un desecho, el radical libre, y lo estoy convirtiendo en agua. ¿Nosotros qué porcentaje de mitocondria somos en el cuerpo? No. ¿Qué porcentaje? No te sabría decir. Un poquito. Yo lo que le puedo decir es que nosotros somos más o menos 6 billones de células en el cuerpo, y cada célula tiene unidades funcionales y unidades mitocondriales. O sea, nosotros ¿Pero qué porcentaje es la mitocondria dentro de la célula? No, es muy pequeño. Es muy pequeño. Eso es una unidad, sí, eso es una unidad pequeña. Listo. Donde se produce la energía. Pero entonces sí me hice entender, mire, todo lo que usted come lo lleva a la mitocondria en forma de acetil-CoA y lo convierte en energía.
y de ese producto queda un desecho que es el radical libre, que es muy tóxico y muy dañino para ese archivo de texto. Y la manera de inhibir esa actividad es a través de que cuando yo respiro estoy convirtiendo ese desecho en agua. Para eso es que yo estoy respirando todo el tiempo. Entonces ya le dije por qué comemos y por qué respiramos todo el tiempo. Pare de contar. Listo. Ahora vamos a caer un poquito, entonces ahí es donde entra un elemento supremamente importante que se llaman los hábitos de vida, porque entonces la pregunta que Antes sigue de es, los hábitos de vida, ¿en qué porcentaje vamos del rejuvenecimiento? ¿en qué Del porcentaje protocolo. vamos de protocolo de rejuvenecimiento? No, yo creo que nosotros estamos en conceptos básicos, pero entendiendo estos conceptos, 20%. Todavía no. llegamos al 1 o al 2%. No, pero en la conversa me refiero. En la ilustración. ¿En qué porcentaje de ilustración? Ah, no, estamos entendiendo completamente la secuencia. Exacto. Ese es el ¿En qué punto. porcentaje de toda la historia estaríamos? No, yo creo que podemos estar en el 80, ¿Ya? 90% de Ok. entender la dinámica. Ah, Sí. ok. Entonces, ¿por qué es la importancia de los hábitos? Los hábitos, los hábitos son 6 pilares, se llaman los 6 pilares. Los voy a enumerar. Es alimentación, ejercicio, sueño, manejo de relaciones sociales, manejo de estrés y evitar sustancias tóxicas, tabaco, cigarrillo o contaminantes de cualquier tipo. Y Esos son mujeres los 6 celosas. pilares. Esos son los 6 pilares. Esos son los 6 pilares de los hábitos de vida saludable. Ok. Entonces, ¿por qué la importancia de los hábitos? Vamos a suponer un mal hábito, desafortunadamente es lo más común. El mal hábito, es decir, yo no como bien, y no comer bien implica no comer frutas y verduras con los requerimientos necesarios, ¿cierto? Yo fumo o consumo licor, yo no duermo bien. Entonces, ¿qué es lo que produce un mal hábito? Lo que produce un mal hábito es una carga adicional de radicales libres. Ok. ¿Me la pilló? Sí. Entonces, yo ya le dije, yo tengo una maquinita ya que se llama la mitocondria, produciendo energía y produciendo un desecho, que es radical libre. Pero además, un mal hábito genera un radical libre. Estar expuesto a condiciones medioambientales como las de Medellín, donde hay contaminación, estar expuesto al sol, genera actividad de radicales libres. Entonces yo lo que tengo es una suma de radicales libres que se comportan como misiles que bombardean. La grasa es No, la grasa hace genera... parte de, la grasa es un metabolismo y hace parte del metabolismo energético, pero la grasa no genera ¿Per se radicales no es? libres Ah, per se, ¿cierto? Lo que genera el radical libre es la mitocondria y los malos hábitos y la exposición a condiciones medioambientales Pero la desfavorables. mitocondria también recibe grasa, ¿no? No, la mitocondria recibe acetil-CoA. La grasa hay que metabolizarla, hay que convertir la acetil-CoA para poderla meter a la mitocondria. Pero yo digo, todos los macronutrientes, todas las cosas se convierten en acetil-CoA dentro de unos procesos bioquímicos especiales. Listo. Entonces, mire que yo estoy sumando radicales libres. Por el hecho de estar respirando, por el hecho de estar vivos, se producen radicales libres y por factores medioambientales no favorables, contaminantes o malos hábitos, produzco radicales libres. Eso lo que es una cantidad de bombas. ¿En inglés cómo se llama el radical libre? No, se llama así, radical ¿También libre, en inglés? Sí, oxígeno, radicales libres de oxígeno. Free radical. Sí, free radical. Ah, ok, interesante. Entonces, ese radical libre es una bomba que yo le estoy lanzando a un país que es el núcleo celular donde está la información genética y lo que hace esa bomba es que destruye, desorganiza esas letras. Si vamos sí, entendiendo, perfecto. cambia el sentido de ese texto. Entonces, ¿cuántos ataques al día recibe una célula por radical libre? Eso sí está medido. Una célula recibe 1.500.000 ataques al día, cada célula. Esos son 1.500.000 ataques al código genético, o sea, cambios en la secuencia del código genético. Sí me hago empezar a entender. Entonces, se degrada. Se degrada. El código genético se empieza a degradar. Voy a poner el ejemplo que usted decía ahorita de la cocina. ¿Qué es ponerse viejo? ¿Es cambiar ese código genético? No entiendo. Explíqueme mejor, doctor. Yo eso lo llamo un huevo con azúcar. Vamos a suponer, porque ¿qué importancia tiene ese código genético? Porque estamos hablando de, porque cualquier sustancia que se necesite en el organismo tenemos que ir a ese código y pedirle la fórmula original, como si fuera una receta de cocina. Para el ejemplo que voy a usar, vamos a hablar de un huevo frito.
Entonces, si yo voy a ese código genético y lo que yo necesito es un huevo frito, ahí va a decir, si usted va a preparar un huevo, necesita azúcar, necesita Sí, sal, necesita una sartén, necesita aceite y necesita un fogón. Y además de decirle que necesita, ahí dice cómo lo prepara. Prenda el fogón, el ponga el protocolo. aceite, espere que se caliente. Ahí dice todo. Ese es el código genético para producir cualquier sustancia. Entonces, cuando ese código genético es bombardeado por el radical libre, ¿qué hace? Cambia la fórmula. ¿Cómo así? Vamos a poner el mismo ejemplo. Entonces, la fórmula que decía todos esos materiales empieza a decir, para hacer un huevo frito usted necesita el huevo, necesita aceite, necesita una sartén, necesita azúcar, necesita fuego. Entonces le cambió la sal por azúcar. Y usted puede preparar un huevo con esa instrucción, pero le queda un huevo con azúcar. Usted lo ve como un huevo, tiene las propiedades de un huevo, pero apenas usted se lo va a comer, funciona distinto, funciona mal. Eso es ponerse viejo. Ponerse Ah, viejo ok. es acumular muchos huevos con azúcar. Entonces, si usted me sirve el almuerzo y me sirve un huevo con azúcar, pero enseguida me da un jugo que no tiene azúcar sino sal, ese almuerzo ya no es un almuerzo. Cambió, eso es envejecer. Ah, ok. Envejecer es cambiar esa receta. Entonces, usted se pone viejo porque se acumulan esos daños en el código genético por actividad de radicales libres que ya sabemos dónde se producen y cuáles son los otros elementos que mayoritariamente son los malos hábitos o los agentes contaminantes los que producen ese cambio. Doc, una pregunta. ¿Ya cuentan o ya actualmente haces parte o has logrado gestar una comunidad de médicos con este mismo propósito o cómo va el nivel de madurez aquí en el Aburrabale o en Colombia? Yo ¿Cómo pienso, sientes eso? yo pienso que se está formando una comunidad, pero de a poco. Es que yo llevo años hablando de este tema y tratando de explicarle a las personas qué es lo que está pasando. Pero cada vez yo veo que hay más receptividad de Ok, la parte de la comunidad y de la ciencia, porque la ciencia nos obliga, como esto realmente es ciencia, ella va viniendo y esa ola va llegando, va llegando, va llegando y de pronto llega un momento en que nos atropella y nos lleva a todos como un tsunami. Eso es lo que va a pasar. En este momento esa onda apenas se está dando, se está formando, pero ya empezamos a entender estos wow. conceptos. Entonces, venga, yo le termino esto Eso, para dale, que la gente no se quede en el aire. en lo que Yo les quieras estoy diciendo, culminar. mire, yo lo que hice fue cambiar la fórmula, es decir, un huevo con azúcar en el Sí, código genético y eso hace que el producto final que está en la mesa no sea de calidad. ¿Cómo se ve eso reflejado en una persona? Eso se ve reflejado en que a partir de cierta edad, que normalmente es de los 40 años hacia arriba, empiezan a aparecer una serie de cambios que usted no veía cuando estaban joven. Me explico. Usted empieza a tener problemas visuales y ya tiene que usar lentes. Usted empieza a salir de arrugas. Ve, yo no estaba tan arrugado, pero ya me están saliendo arrugas. Usted empieza con problemas de azúcar. Vea, me está subiendo el azúcar. Usted empieza con problemas de presión, con dolor en una rodilla, con problemas de audición. ¿Eso qué es? Eso es un huevo con azúcar. Es una serie de cambios que se acumularon por actividades radicales libres en ese código genético. ¿Dónde está lo interesante? Y vamos a volver al concepto de la CIR, la famosa sí, CIR. ¿Qué fue lo que se descubrió? ¿Y dónde está lo interesante? exacto. Se descubrió que usted se mantiene muy joven hasta los 20 años, a pesar de que desde que usted nació está expuesto a toda esa actividad de radicales libres, pero hasta los 20 años usted está supremamente Su joven. firewall está Eso melo. está full. Entonces dijeron, venga, ¿y qué es lo que está pasando que usted hasta los 20 años está tan bien? ¿Y qué es lo que pasa después de los 20 años? Y lo que se dieron cuenta fue que de eso, de que hay una proteína que se llama la SIR, SIRT, que es un gen, se llama el gen de la longevidad o el gen de la juventud. ¿Y ella qué es lo que hace? Se dieron cuenta los científicos que ella es la que se encarga de administrar ese sistema. Es decir, ella sabe cuál es el código original y ella cuando se presenta un error en el sistema, vamos a poner el ejemplo de la casa con S, porque el papá estaba en la casa, la cambiaron por Z y cambia completamente el contexto. Inmediatamente la CIR todo el tiempo está vigilando ese código y dice, ve, me cambiaron la S por la Z. Y llama al sistema y le dice, por favor, corríjame esta fórmula. Eso es el trabajo Sí, de la CIR. es el auditor. Él es el auditor y el administrador. Y se dieron cuenta que funciona muy bien hasta los 20 años, por eso hasta los 20 años usted está muy joven, porque ella se encarga de mantener ese archivo genético y toda esa programación funcionando a tope. Pero resulta que entre los 20 y los 40 años, por un motivo que hasta ahora era desconocido, ella empieza a perder actividad. Es decir, ella ya
empieza a perder su habilidad para identificar a dónde están esos errores ortográficos, porque le cambiaron una letra, porque le pusieron una coma, porque le pusieron un espacio donde no era, y ella empieza a identificar esos errores. Entonces ella funciona como si fuera un corrector ortográfico, identifica y lo corrige hasta los 20 años. Pero de los 20 a los 40 ella va perdiendo su capacidad de identificar estos errores, y al perder esa capacidad entre los 20 y los 40 años, se acumulan unos errores que no estamos viendo. O sea, es una cantidad de huevos con azúcar, pero no lo hemos notado. Lo empezamos a notar después de los 40, y eso es envejecer. Entonces el secreto aquí está en que estos locos dijeron, venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la CIR perdió su capacidad de hacer esas correcciones en ese archivo después de los 20 años? Y lo que se dieron cuenta es que vamos a suponer que la CIR es un carro. Entonces dijeron, se dañó el carro, y la conclusión es que el carro no se dañó, que lo que le pasó fue que se quedó sin gasolina. Y ahí está lo interesante. Entonces dijeron, venga, ¿cómo así? Entonces dijeron, sí. Se le acabó el cuaderno de apuntes a nuestro auditor. Se le acabó la gasolina. Es como si fuera una secretaria a la que dejaron de pagarle el sueldo y digo, ¿y yo por qué voy a trabajar aquí gratis? Eso es realmente lo que pasa, y parte de que tú te pongas viejo y que se acumulen esos errores para que después de los 40 sean notorios. ¿Cómo se notan esos errores? A través de enfermedades. Es que la CIR se quedó sin gasolina. Y entonces dijeron los científicos, ¿y será que si la retanqueamos la cosa mejora? Y esto es lo interesante, pero son los conceptos básicos de inmortalidad. Los químicos que permitieron reactivar. Exacto. Ese concepto es un concepto que yo lo llamo CIR Advance. CIR Advance, CIR Advance. CIR Advance, ¿qué es? Es retanquear esos carritos. Es decir, hay un combustible especial, y es una de las líneas con la que nosotros retanqueamos esos carritos de la CIR, para que ella, como si fuera un corrector de Word, vaya y diga, aquí hay un error, aquí hay un error, aquí hay un error. Y eso es un concepto de rejuvenecimiento. Entonces la pregunta es, doctor, ¿hoy en día podemos rejuvenecer? Sí, nosotros sí podemos rejuvenecer, porque ya tenemos la capacidad de restablecer la actividad de la CIR, porque la retanqueamos para que ella haga las correcciones en el sistema y nos lleve a lo más parecido al original. Perfecto. Ese documento. Y la forma, ¿cuál serían esos canales de suministro que permitirían activar ese rejuvenecimiento? Esa es la pregunta original, sí. de si lo hacemos con un factor externo o interno. Ese es el factor interno, es decir, entonces mire una cosa interesante. Entonces se dieron cuenta que hay un combustible especial que nosotros podemos retanquearlo. Entonces la pregunta es, originalmente, ¿de dónde se obtiene ese combustible? Originalmente ese combustible está a tope hasta los 20 años, y por eso ya funciona también, pero luego va perdiendo su actividad. Y la fuente son frutas y verduras. O sea, eso es una pregunta a la que retomamos. ¿Por qué es tan importante comer bien? Es muy importante comer bien. ¿Qué porcentaje de frutas y verduras deberíamos comer diario? No es un porcentaje, sino es un gramaje. Son 400 gramos al día de frutas y verduras. 400 gramos al día de frutas y verduras. ¿Cuántos bananos son 400 gramos? Eso es interesante, pero por eso el concepto no es cuántos bananos, sino cuántas frutas y verduras. 400 gramos son más o menos entre 5 y 7 porciones de fruta o de ensalada o de verdura de ensalada al día. O sea, eso es un pocotón. Cuando dices porción, no es un banano completo. Sí, porción es un banano, para el ejemplo de una fruta, un banano, una pera, una ensalada, pero el secreto de esos 400 gramos es que tenga los colores del arco iris. Ese es el secreto. El secreto son los colores. Entonces usted quiere saber si usted tiene una buena... ¿Pero los colores del fruto o de la peladura? No, del fruto. Entonces, una naranja, una naranja amarilla, una pera es verde, una uva es morada o es verde. Entonces usted lo que tiene que ver cuando ve una ensalada, cuando usted mira una ensalada, usted lo que tiene que ver es un arco iris. Si usted no está viendo un arco iris, usted está quedando corto. Porque el concepto del arco iris es un concepto de la Organización Mundial de la Salud. El concepto del arco iris es porque si usted está viendo todos esos colores, eso le está garantizando a usted variedad de nutrientes. Entonces, si usted solo come verde, pues tiene lo verde, pero le faltan los otros colores, porque hay nutrientes. Entonces la manera de identificarlos es por los colores. Entonces eso es muy complejo. Entonces la manera más fácil es, usted tiene que mirar. O sea que comer mucho pastel de pollo y empanada no le garantiza esos nutrientes. No, porque usted no está. Por eso el consumo en frutas y verduras.
Pero entonces, mire, vamos ahí a hacer una pausa porque eso es lo interesante. Entonces, cuando yo no consumo frutas y verduras, dentro del consumo de frutas y verduras hay un consumo de unas moléculas o sea, hay unos elementos que se llaman los antioxidantes, la vitamina C, la vitamina E. ¿Qué es un antioxidante? Es una batería antiaérea contra esos radicales libres. Entonces, yo como controlo el radical libre para que no Sí, lesione la un cadena. antioxidante. Cuando respiro, convierto parte de esos radicales libres en agua. Pero mi otro recurso, ¿cuál es? Los antioxidantes. Entonces, ¿Tú recomendarías, Doc, estos productos, no sé si la palabra existe, prepelados en los supermercados? No sé si has visto estas bolsas que vienen como zucchini, sí, diferentes tipos de depende. Sí, verduras. si son verduras como tal y Sí, no son procesadas, están plenamente recomendados. ok, Sí, pero la recomendación es porque eso facilita el acceso a y exacto. si hay El áreas tiempo, geográficas donde es muy complejo, entonces sí es completamente válido desde que no sean productos procesados. Y hay perfecto. elementos que se deben consumir con cáscara, pues un banano no con cáscara, pero una manzana se debe consumir con cáscara, una pera se debe consumir con cáscara, una uva se debe consumir con cáscara, un tomate se debe consumir con cáscara. Porque en la cáscara hay unos elementos que se llaman los fitonutrientes. Y de ahí el concepto de lo que se llama el integral, pan integral, galleta integral. El integral hace referencia a la vaina que envuelve los granos. Por ejemplo, si usted come crispeta, la crispeta es Aparte, saludable, pero listo. debe comérsela con ese cosito negrito que fastidia Ok, porque ahí es donde están los nutrientes. Lo otro es ok. simplemente un carbohidrato. El chocolate, el fruto del chocolate, ¿en qué momento deja de ser saludable? El fruto del chocolate, el cacao como tal, no, el cacao como tal no tiene ningún problema. Aunque el chocolate no está netamente ligado a las recomendaciones de consumo de líquidos, ¿cierto? Consumo de frutas y verduras dentro de las recomendaciones y el consumo, la recomendación para líquidos es consumo de agua de 1.5 a 2 litros al día, consumo de café o consumo de té, es para de contar. Esas son las Ok. recomendaciones Y a de nivel de las proteínas, Doc, no, como, proteínas idealmente de origen vegetal, pero también hay proteínas de origen animal. Entonces, está bien. está bien, usted tiene un stand, pero es que O normalmente sea, si como salmón la y gente, como sí, cerdo, no tengo problema. no, Ok, no tiene tanto problema. Las recomendaciones de proteínas, hay una recomendación, por ejemplo, hay proteínas de origen animal, usted puede consumir, pero preferiblemente consuma proteínas de origen vegetal, preferiblemente, ¿cierto? Lo mismo el consumo de pescado, hay unos requerimientos, usted debe consumir pescado de mar o mariscos por lo menos 3 veces a la semana. Si no consume, el problema que tenemos en Antioquia. Antioquia es una ciudad que no tiene mar, entonces sí. aquí el consumo de pescado, ¿Eso qué hace? hay un déficit de omega 3 si no tengo los consumos. Entonces, si yo tengo consumos de 3 o más a la semana, no tengo problema con mis reservas de omega 3. Pero si yo no consumo nunca un pescado o un marisco, tengo un déficit de omega 3 y debería suplementarlo. Eso equivaldría en el ejercicio que nos contaste a otro proveedor para la mitocondria o ese No, omega eso hace 3 de dónde parte, llega? eso haga de cuenta, la célula se encarga de administrar todo su funcionamiento. Sí. Usted lo que le tiene que garantizar es que en los depósitos haya lo que ella necesita. Si me hago entender, Ah, ok, cada, ok. cada macronutriente o cada micronutriente tiene unos procesos especiales de los que la célula se encarga. Pero yo, si tengo este edificio ya construido, pero no tengo jabón, ¿cómo voy a mantenerlo limpio? Sí me hago entender. Perfecto, Por eso yo lo que tengo que garantizar es una ingesta de esos elementos para que la célula tenga el recurso en el momento que lo necesite. perfecto. Pero entonces de ahí la importancia del consumo de frutas y verduras, para yo tener toda la batería antioxidante. Entonces, si yo estoy diciendo un radical libre es un misil y estoy diciendo comer bien es mi batería antioxidante, entonces vamos, por ejemplo, a hablar de Israel. Ese es el famoso domo de hierro de Israel. El domo de hierro de Israel, ¿qué es? Es que Israel come frutas y verduras. Entonces, cuando viene un radical libre a bombardear la cadena, él simplemente dispara un, Sí, sí, sí. una batería antimisiles y destruye esos misiles en el aire y ellos no destruyen en las ciudades. Para el ejemplo de las células, no destruye el bloque genético y el código Yo genético. tratando de desvirtuar el tema político acá, pero sí, el ejemplo que le Es estás el ejemplo. planteando está Y mire perfecto. que ya Estados Unidos se está planteando hacer una cosa que lo va a llamar el domo dorado. Es lo mismo. Estados Unidos está diciendo, yo voy a empezar a comer frutas y verduras para poderme defender de todos esos misiles que me pueden lanzar y Perfecto. que son finalmente los que Doc, me destruyen. de ñapa me gustaría que nos compartieras esos tres lugares
que probablemente recomiendas a nivel de tratamiento de frutas y verduras y alimentos. ¿Nos podrías recomendar 3 espacios en donde alimentarnos bien? Bueno, ese es otro concepto, pero déjeme, yo ya le llego a eso. Dale, Déjeme, yo ya le yo me llego estoy a eso. adelantando. No se me adelante, Termina lo déjeme, que yo tú termino quieras esto decirnos. para que lo entendamos. Entonces, mire que estamos hablando de la importancia del consumo de frutos y verduras como protección Sí, como una batería antiaérea, como un domo de hierro para protegerme de esos radicales libres y sí. que no me produzcan esos daños. Es decir, si yo como bien, en vez de recibir 1.500.000 bombardeos al día del código genético, pues voy a recibir 1.200.000, me ahorré 300.000. En ese orden de ideas, para la sirtuina es más fácil conservar esa estructura, ese código, ese archivo de texto dentro de su Perfecto. originalidad. Pero yo les dije a ustedes, entonces hay un combustible para la sirtuina, que es el concepto que yo llamo un SIR Advances, vamos a tanquear Sí, esa sirtuina. sí, ¿De dónde sale ese material con el que ella se tanquea? Sale de las frutas y de verduras, sí. ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? ¿Y qué fue lo que identificaron los científicos? Que a pesar de que yo coma muy bien, es imposible mantener esos carritos tanqueados, porque necesitaría unas cantidades excesivas de frutas y verduras. Ok. Le voy a poner un ejemplo. Para yo poder mantener la actividad de sirtuina después de los 20, 30, 40 años, yo tendría que consumir todos los días 100 kilos de tomate, todos los días, entonces no es posible. Tendría que consumir 18 kilos y medio todos los días de aguacate. Porque de pronto la cadena de suministro de tanqueo Es se muy va. poquito, es un elemento que está en muy pocas cantidades en las frutas y las Ya, ya, verduras. ya. Entonces dijeron, para poder mantenerlos tanqueados, para podernos mantener jóvenes, si quisiéramos solo comiendo bien, tendríamos que consumir todos los días 176 kilos de mariscos. Entonces dijeron los científicos, dijeron, es imposible mantener esos carritos tanqueados a pesar de que yo tenga una dieta con frutas y verduras. Y de ahí viene ese concepto, Sir Advances. Yo tengo, después de los 32 años, que tanquear todos los días esos carritos. Y ese es el concepto, un concepto de Perfecto. los que manejo, el concepto de Sir Advances. Entonces, después de los 32 años, qué hicieron los científicos? En los laboratorios sintetizaron, sacaron de los alimentos ese combustible y lo metieron en una capsulita. Y es parte de lo que yo hago hoy en día y es parte de lo que hago. Entonces yo usted lo opero, pero además le restablezco su actividad de sirtuina, que usted ya la está perdiendo de los 32 años. Si yo soy una persona sana, que no tengo ninguna enfermedad, ¿cómo se ve manifestado que yo restablezca la actividad de sirtuina y que ella organice ese archivo genético? Yo voy a estar, yo O me sea voy que a eso hacer, finalmente trasciende en un producto eso Amway. trasciende, sí, no, pero Amway no. No tiene Ah, nada ok. que ver Amway Ah, ok, con esto, ok. no tiene nada que ver con Amway. Esto, Amway fue de donde yo entendí el concepto, Ah, o ok, donde ok. yo escuché por primera Ok. vez que era una CIR, pero esto ya son conceptos científicos, ¿cierto? ¿Y qué tipo Eso es una cápsula. eso, cómo El se llama? concepto se llama CIR Advance. ¿Cómo se llama la cápsula? La cápsula la llamamos CIR, ¿cierto? CIR Advance. O sea, Es en gasolina para Pastur la lo CIR. consigo como CIR. No, eso no se consigue. Si las personas que estén interesadas, si quieres, ahorita damos las redes sociales o damos unos números donde se pueden comunicar, porque eso en Ah, el ok. mercado todavía no existe como tal. Ah, ok, ok, ok. Entonces, entonces yo debo restablecer la actividad de estos carritos para poderme mantener joven. Ponle cuidado a este concepto, Leo. Si yo restablezco la actividad de CIR, voy a poder vivir saludable y por más años. Los estudios lo calculan entre 7 y 20 años, solo organizando ese archivo genético. ¿Son cápsulas blandas o duras? Son cápsulas blandas, son cápsulas blandas, ¿cierto? Entonces yo debo, después de los 32 años y forever, estar tanqueando estos carritos para que ella se encargue de mantener ese archivo funcionando adecuadamente. ¿Listo? Entonces ahí le voy a dejar el tema de, yo puedo comer muy bien, pero después de los 32 años ya es insuficiente los alimentos que consumo para mantener esos carritos tanqueados. Por eso tengo que darle suplencia especial a la actividad de la CIR, que es el concepto de CIR Advance. Ese es un concepto que debe quedar claro. Pero yo debo seguir consumiendo frutas y verduras muy juiciosamente. Pero ahora vamos otra vez a ese núcleo celular y quiero llegar al tema del pensamiento para que Exacto. me hagas entender. Entonces ya sabemos que desde el núcleo celular esas las fórmulas con las cuales se produce todo lo que yo necesito en el cuerpo. Cualquier sustancia, cualquier proteína, cualquier cosa que yo necesito, parte de una fórmula que hay guardada en el núcleo celular. Pero la pregunta siguiente es, ¿quién controla el núcleo celular? ¿Quién le da las órdenes al núcleo celular
para que se den todos estos procesos de la vida. Y ahí es donde está lo interesante. Lo que encontraron estos locos y lo que han encontrado es que las órdenes al núcleo se las da la membrana celular, que es la estructura externa, la pared externa que rodea una célula, es la que le dice al núcleo qué es lo que necesita que él haga. La pared. Entonces, la pared es como la vecindad que hay entre todas las células. Yo soy una célula y me estoy relacionando contigo como otra célula y con las personas que nos rodean como otras células. Y entonces las preguntas siguientes, ¿y quién controla todas las células? Y ahí es donde entra lo bonito, es el sistema de pensamiento. Y ese es el otro elemento, por eso es tan importante. Lo que Entonces, pensamos, porque cuando, eso es lo que activa. Exacto. Cuando yo pienso bien, y por eso le digo, yo llegué al O pensamiento sea, hay que a la pensar inversa, en béisbol. lo que le guste. Sí, exacto. Un buen pensamiento es pensar en un deporte que a usted le guste. Un buen pensamiento, y entonces hay clasificación de buenos pensamientos y de malos pensamientos. Un buen pensamiento es el pensamiento del amor o es un buen deseo. De la generosidad. La generosidad, esos son buenos pensamientos. Un mal pensamiento es la envidia. Sí. Un mal pensamiento es desearle a alguien algo malo. La rabia. La rabia es un mal pensamiento. ¿Cómo así? ¿Cómo vamos a explicar esto? Cuando tú piensas, lo que liberas se llaman unos fotones energéticos. Y de ahí viene un concepto que es el concepto de frecuencias. O sea, cuando tú piensas, tú generas unas frecuencias, porque nosotros somos agua. Y esa frecuencia lo que genera es una vibración. Y esa vibración finalmente es como si fuera una onda de radio, llega a la membrana celular y le da órdenes al núcleo celular. De ahí la importancia de pensar bien. Por eso todo este tema de pensar positivamente es completamente válido. ¿Y cuándo vamos a tener una experiencia de esto en estos parques de conocimiento, Parque Explora? Porque eso está muy ilustrador. Debería, exacto. Eso es lo que yo le estoy contando a la gente y estoy diciéndole, esto funciona así. Cuando usted piensa que se puede, usted se está programando. Total. Y usted está haciendo que su sistema de programación celular funcione bien. Cuando usted piensa que usted no es capaz, que eso es imposible de hacerlo, usted está bloqueando, o sea, tú eres todo la el funcionamiento fuente de agua. del sistema. Si sale negra, es porque tú lo decidiste. Por eso, cuando tú estás pensando, tú estás generando una frecuencia que es la que se encarga de programar. Salud por esos buenos hábitos de pensamiento. Gracias por esa generosidad en conceptos y de verdad que me asombra saber que la comunidad científica y la comunidad médica ya hoy en día nos siembra y nos coseche este tipo de hábitos. Entonces eso es lo importante. Entonces mira que llegamos al hábito de pensamiento. Yo llegué al pensamiento a la inversa, porque yo arranco por la cirugía, me meto a la célula. ¿Cuándo llegaste, hace cuánto tiempo llegaste al hábito de pensamiento? No, llegué dentro del estudio que yo llevo años, yo llevo ¿Al tercer año de 8 estudio? años estudiando. No, poco a poco llegué hasta que dije, es el pensamiento. Y ¿cuándo fue eso? Quiero saber esa fecha. No, yo no recuerdo la fecha. Yo llegué a eso dentro de toda esta dinámica de estudiar y de entender. ¿Pero fue este año o no? Hay unos estudios de un ¿Fue japonés. ¿El año pasado? No, eso fue hace 2 o 3 años. Eso cuando yo empiezo a entender esto. Y de ahí vienen los estudios de este japonés, no se me olvida el nombre, que dice... le hablaba bien a un vaso de agua o a unos cristales de hielo, le hablaba mal, lo insultaba, y ahí vienen los tíos, van y miran al microscopio y miran los cristales que se forman cuando usted tiene buenas palabras. Y eso funciona igual para todo. Por eso es que cuando usted le habla a una flor, la flor se pone bonita, porque usted le está transmitiendo una fuente energética. Vamos a innovar en esta entrevista, Doc, y creo que nace una oportunidad de crear comunidad alrededor tuyo. Si tenemos eventos que vayan en ese propósito, compártenlo y lo publicamos en la entrevista. Y constantemente, chicos, visiten la entrevista. Vamos a tener contenido de eventos asociado a este gran propósito, porque creo que esta evolución médica desde el pensamiento es clave para el bienestar y sobre todo para la salud mental de nuestra población. Sí. Es clave porque tal vez, y eso es mi teoría, eso no está demostrado, es mi teoría. Mi teoría es que el switch que existe entre el sistema de pensamiento, entre lo que yo pienso y lo netamente orgánico es ese. Hay una conexión entre un disparo de una frecuencia
que estimula la membrana celular y que luego estimula el núcleo celular. Oh, maravilloso. Y por eso entonces... Doc, usted sí tiene en su lenguaje adjetivos negativos, yo no creo. No, normalmente no. Ese es otro No, yo nivel. voy bien, sí, exacto. Pero es pensar que de ahí la importancia, por eso uno dice, las palabras tienen poder, o sea, es eso, y es wow. porque usted libera una frecuencia que estimula o positiva o negativamente todo su sistema, y por eso terminé yo hablando como cirujano plástico del pensamiento. Esa es la Doc, razón. espectacular, créame que esta aventura me hizo recordar una caricatura de hace muchos años. Érase una vez el cuerpo humano, no sé si tuviste la oportunidad de verlo de niño. No, Eso es una caricatura de televisión española, la veíamos de niños y nos explicaba toda esa aventura desde los roles del cuerpo, que el glóbulo blanco, el glóbulo rojo, como niños, o sea, como una caricatura finalmente. Me hizo recordar eso y saber que el poder que tenemos en la vocación de bienestar es clave para nuestra salud mental y nuestro ecosistema finalmente donde fluimos, familia, amigos, entorno social, en todo este tema de hábitos. Recuérdame esos 6 hábitos que me dijiste y con eso, y si tienes algo más para compartirnos, digno, para ir cerrando ya con nuestra entrevista. Exacto, no, y algo interesante de ahí es una cosa, o sea, hablando de la importancia del pensar bien, es así como yo estoy diciendo que cuando tú piensas bien, generas unas frecuencias que estimulan positivamente todo lo orgánico, todo tu componente orgánico. A la inversa, cuando tú piensas y cuando tú pides o cuando haces una petición, tú haces una misma conexión por frecuencias hacia afuera y es la manera como te comunicas con el universo. Entonces de ahí la petición, de ahí es la, ¿por qué sirve una petición? Porque tú te estás conectando por eso tan poderosa la oración también. Por eso es tan poderosa, por ejemplo, la oración en todas sus formas y en todos sus colores. Por eso tan importantes todas estas corrientes alternativas, es decir, esa meditación realmente está generando en tu pensamiento unas frecuencias que no solo se disparan hacia adentro, sino que igual se disparan hacia afuera. Esa es la base teórica de que esto funciona. ¿Sí me hago entender? Y recordarles entonces lo mismo, vuelve y juega, pues me vuelvo a la proteína del núcleo. Yo puedo tener muy buen pensamiento, estimular muy bien la membrana, estimular muy bien el núcleo, pero si esos carritos no tienen gasolina, me quedo corto. Por eso necesitamos, con ese concepto de Sir Advance, retanquear esos carritos para que precisamente ese flujo hacia lo orgánico, porque yo soy médico, o sea, yo necesito que la persona se mantenga sana, saludable la mayor parte del tiempo. ¿Cómo se ve reflejado esto? Y eso ahorita para cerrar. Una persona aliviada, que piensa bien, que restablece, que retanquea esos carritos de gasolina por el concepto de Sir Advance. Es una persona que se siente, que piensa más rápido, que tiene más energía, que duerme mejor, ¿cierto? Es decir, una persona sana se va a mantener sana, no se va a dar cuenta que el carro está fallando. Pero hay algo muy interesante y es cómo podemos ayudar también a otras personas que ya tienen ciertas enfermedades que son en parte reflejo de esos daños que hay en esa estructura genética. Es yo retanqueo esos carritos y al retanquear esos carritos y organizar ese código genético, dejo de producir huevos con azúcar y me vuelvo a producir huevos con sal, que es la fórmula original. Y eso facilita el control de todas las enfermedades que conocemos. O sea, va a ser más fácil controlar un problema de presión, de azúcar, de enfermedad tiroidea o de cualquier otra enfermedad que, como dijimos, las enfermedades en parte se producen por esa alteración en el código genético. Y no hay más allá, Leo, para que lo tenga. Vamos y empezamos a hablar del concepto de superhombres, que es el concepto de edición genética, que es ese archivo genético. Cuando nosotros sepamos por qué Ball es más rápido que el resto, e identifiquemos en ese archivo de texto dónde está la fórmula que hace genéticamente que él sea tan rápido, pues vamos a poder generar superhombres, porque vamos a poder modificar esos bloques genéticos y hacer que una persona corra tan rápido como uno de estos sujetos. Entonces ahí viene todo el concepto de edición genética y todo el concepto de superhumanos, que es todo lo que viene para el futuro. No, espectacular, Doc. De verdad, muy agradecido. Recuérdanos esos 6 hábitos que me parece importante. Exacto, que nos queden. Los 6 hábitos, mire que no hay que hacer cosas mágicas. Los 6 hábitos son primero comer bien, la alimentación,
el segundo es el hábito de la actividad física, el Sí. deporte, el tercero es el hábito del sueño, dormir bien, el cuarto es el manejo de redes sociales, pero no las redes sociales que conocemos, sino la red social, mi relacionamiento con mis padres, con mi familia, con mis amigos, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. Esos son las redes sociales. El cuarto, el otro elemento es la no exposición a sustancias tóxicas, Ok. evitar contaminantes, evitar en lo posible alcohol, cigarrillo u otras sustancias tóxicas. Y ahí viene el otro hábito que es manejo del estrés y pensamiento positivo. Ese es el otro pilar, por eso esos pilares son tan importantes. Listo. Leo, ¿Cómo este quisiera tema cerrar, tiene Doc? muchas aristas, ¿no? Invitar a los oyentes a que me sigan para que podamos conversar Exacto. de estos temas. Me encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube o inclusive en Spotify, una cosa que vamos a hablar de Spotify como DR de doctor DR. Roberto Cardona, todo pegadito. Perfecto. O si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de la línea celular 312-770-2613. Perfecto. Y hay un elemento que es muy importante en Spotify, me pueden buscar como lo dijimos, si ahí hay unas músicas especiales, hay unas listas especiales que son unas músicas donde realmente están diseñadas para liberar frecuencias. Si yo no tengo un buen pensamiento porque me da lidia, lo que hemos generado son unas listas en Spotify. En este momento hay una lista que se llama Coffee, otra que se llama Relax y la otra que se llama Sport. Esas son unas listas donde tú las pones, vas a escuchar música, pero yo realmente lo que estoy liberando son unas frecuencias que estimulan positivamente todo este sistema para ayudar dentro de ese concepto que yo manejo, que es el concepto de rejuvenecimiento celular. Perfecto. No, espectacular, Doc. Muchas gracias. Chicos, gracias por acompañarnos. Creo que el brindarnos un espacio generoso de aprendizaje hace que evolucionemos en todos nuestros contextos. Hoy, desde esa perspectiva de salud, el bienestar y de pensamiento, con nuestro doc Roberto Cardona, cirujano especializado en toda esta dinámica de rejuvenecimiento. Chicos, muchas gracias. Disfruten esto, sea en la mañana, en la tarde, en la noche y, ¿por qué no?, en una madrugada. Disfruten de este grandioso contenido. Epic People, personas que suman y multiplican para estos territorios desarrollados. Welcome to Abu Dhabi.